Este es un temazo, ¿no? Baja de matrículas en liceos emblemáticos de Santiago. En el inicio del año escolar 2023 hay una baja de matrículas en los liceos, entre comillas, emblemáticos, pero más aún hay una gran deserción escolar desde la pandemia hasta acá, ¿no? Vamos a tratar de armar un poquito el cuento un poco más amplio. Estamos con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿cómo estás? Hola Julio César, bien, ¿y tú? Bien, un abrazo. Bueno, primero que todo empezar hablando de esta baja de matrícula del Liceo Emblemático de Santiago, que tiene que tener diversas explicaciones, ¿no, Daniel? Sí, mira, es difícil siempre establecer como una causalidad directa, o sea, esto pasa por esto otro, pero lo que uno puede de alguna manera prever es que hay ciertas características, ciertos atributos que tienen estos colegios que hacían que las familias los eligieran, y esos atributos ya no están. Lo que uno puede inferir o tratar de adivinar es que estos atributos son el rendimiento académico, la excelencia académica, y también el proyecto educativo en el sentido que generaba cierto orgullo en una posición dentro del país, dentro del sistema educativo, eran los colegios líderes. Claro. Y que al desaparecer eso, se ha ido degradando la convivencia escolar, ha aumentado la violencia, las tomas en el fondo, y al haberse perdido esos elementos, las familias empiezan a optar por otros proyectos educativos que sí contienen estos elementos. Yo creo que eso es como una manera que uno podría explicar por qué están dejando de ser menos preferidos. Bueno, uno tiene la impresión, tiende a pensar que es lo que usted dice, ¿no? Pero hay también una baja en la matrícula, hay mucha preocupación por la deserción escolar en general, Daniel. Sí. Ahora, la deserción, en el caso de los emblemáticos, no es el problema, o por lo menos no hay una conexión directa. La deserción tiene que más ver con cuando hay una desvinculación entre los estudiantes y sus colegios, que ven menos atractivo estar en el colegio, ven más atractivo estar fuera del colegio, y eso produce que vayan perdiendo la relación con su establecimiento hasta que finalmente desertan. Y eso, ¿por qué es tan grave? Porque no solamente implica que esos niños no van a poder, por ejemplo, acceder a la educación superior o a trabajo mejor remunerado, sino que van a arrastrar este problema durante muchísimo tiempo, hasta que logren recuperarse, por ejemplo, tener una licencia de enseñanza media. Claro. ¿Y cuáles son los factores que juegan en contra aquí? ¿Por qué los jóvenes también con desinterés, quizás? Perdón, Julio, me escucho a mí mismo con mucho retorno y me cuesta escucharte un poco, no sé si lo pueden ver. Pero en concreto, lo que ocurre es cuando afuera del establecimiento es más atractivo que adentro, la deserción empieza a ocurrir. Esto puede ser parte culpa del establecimiento o del sistema educativo, que no es capaz de poner contenidos, aprendizaje, que los alumnos vean como algo valorable o algo que les va a servir en su vida. Entonces dicen, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué estoy estudiando matemáticas a este nivel? ¿Para qué me va a servir esto? Y eso es un error del sistema educativo, de no poder transmitir la importancia de los aprendizajes. Y eso también tiene que ver con el acceso a la educación superior. Si en mi colegio nadie va a la educación superior, nadie va a la universidad o al CFT o al IP, en realidad, ¿qué incentivo tengo a terminar esto? Y cuando afuera, a veces, en el mundo laboral informal, obviamente, y a veces incluso en la delincuencia, hay la posibilidad de tener mayores ingresos, de tener mayor autonomía, más libertad, claro que hay un incentivo perverso a salir del colegio. Lógico, este es un tema de incentivo. ¿Y cómo ve usted la cátedra en Chile? La cátedra, la clase. Mira, yo no soy experto en eso, bueno, no soy experto en ninguna cosa en específico, pero no tengo muchos antecedentes de eso como para opinar. Es un problema que ha estado siempre en discusión sobre se están haciendo las clases de la forma que debieran hacerse en este siglo, con la tecnología que existe, con las alternativas,
Yo creo que es un debate abierto, pero me cuesta opinar de eso. Pero yo creo que hoy día más que nunca, porque si hablamos de estos incentivos, hablamos un poco de estas deserciones, hablamos, uno quizás también tiene que poner ojo con esto, ¿no? Que es lo que encuentran los niños en el aula, digamos. Sí. Están bajo otros estímulos, quizás otras formas de aprendizaje, la obtención de datos, el cuestionarse por qué se aprende algo, para qué es. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que es una discusión que hay que tener, pero sí pondría un antecedente, que es que nuestros alumnos no logran leer en su gran mayoría en octavo básico. Eso nos muestra el CIMSE. Entonces hay veces que si bien estoy de acuerdo contigo, hay que evitar ciertos como cantos de sirena de, oiga, aprendamos las habilidades del siglo XXI, metámonos en los computadores, hagamos acá, allá. Oye, nuestro sistema no logra ni siquiera hacer leer y las 4 operaciones a toda nuestra población. Entonces, nuestro déficit es mucho más básico. Claro, ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema también de, bueno, que es para más largo, de qué se mide, por qué se mide, las cosas que sirven para qué hoy día. Claro. En la práctica la gente está muy enfocada hay poca valorización del proceso, del trabajo, ¿no? Las metas quieren que sean más pronto, ¿no es cierto? Hay un tema también con la finalidad, con los derroteros que persiguen hoy los jóvenes en general, ¿eh? Sí, eso también recuerdo haber visto creo que era una encuesta que decía que el trabajo ideal para un alto porcentaje de jóvenes era ser youtuber o tener algún tipo de influencia importante en redes sociales. Y eso, más allá de decir, oye, esto está bien o está mal, es qué señal está dando sobre las prioridades del sistema escolar. En los colegios emblemáticos, ¿se ha trabajado, piensas tú, para incentivar la llegada de alumnos? ¿O tú lo sientes que están como aturdidos? Es una buena. No quiero ser polémico, pero. Claro, porque están tan en el día a día, están tan en esta cosa. Están en esto, que los overoles, que esto de acá, que la infraestructura, que el paro. Sí, yo te diría que en el 99% de los colegios están ahogados en el día a día. Lamentablemente, un colegio es un incendio permanente. Pero yo creo que tú vas en el clavo en el sentido de la perplejidad en que pueden estar los liceos emblemáticos por lo que ha ocurrido. Ellos tenían por muchos años, algunos por cientos de años, un proyecto educativo que tenía ciertos derroteros, ciertas líneas fundamentales, la excelencia académica, en fin, y que se materializaba con la selectividad, y eso se les quita de alguna manera de un día para otro. Hay una gradualidad, pero en realidad es un día para otro. Se monta muy rápidamente un discurso político que les dice, ustedes no es que sean buenos, lo que pasa es que ustedes eligen a los mejores, ustedes descreman, ustedes los patines y todo ese discurso que rápidamente le hacen mucho daño a una institución que lleva 100 años funcionando. Y efectivamente yo creo que hay un cierto aturdimiento entre que le cambiaron las reglas y no le dieron las herramientas para enfrentar el cambio, y a eso sumado la violencia, se vuelve muy difícil a ese proyecto mantenerse como está. ¿Le afectó este proceso de selección que de esta nueva forma de integrarse a los establecimientos, a los colegios emblemáticos, que antes tenían un proceso de selección bastante estricto y riguroso y para algunos, ¿no es cierto?, muy poco inclusivos? Absolutamente. Ahora, la selección y la inclusión, me parece que haberlas vinculado de forma tan cerrada como se hizo no es tan correcto. Yo creo que se pueden buscar distintas formas, pero en concreto las políticas sí les han afectado. Hoy día el Instituto Nacional está seleccionando al 50% de sus estudiantes, cuando en condiciones que antes seleccionaba el 100%, y también el discurso. El discurso también los va dañando. Claro, lo que pasa es que cómo poder lidiar, cómo poder ser justo en esta materia, es un temazo ese, ¿no?
Absolutamente, y era lo que se conversaba hace un tiempo, hace unos meses, respecto a la falta de cupos de los colegios de alta demanda en el sistema de admisión escolar. Es cómo distribuimos los cupos altamente deseados de un sistema. Ese es el debate. A mí me parece que no tiene tanto que ver con la justicia o con la inclusión, sino en la capacidad del sistema de generar buenos cupos. Claro, es como veíamos hace pocas semanas atrás, ¿se acordaba de esas filas del último llamado que querían llegar? Claro, ahí daba cuenta precisamente de la intención de las personas, pero también daba mucha cuenta de la gente dónde vive, por qué quiere ciertos colegios, qué es lo que persigue. Hay un tema también, ¿no? Sí, también hay un elemento que es como transversal a esto, que a veces se simplifica la decisión de los papás y de los colegios. El colegio selecciona porque quiere discriminar, porque quiere los alumnos más fáciles de educar, siempre como demonizando al otro. O los papás, incluso algunos sociólogos que se dedican a estudiar la educación, dicen, están tratando de optimizar sus ventajas y sus privilegios de clase media. O sea, un discurso en que todo esto es gente mala haciendo cosas malas. Y quizás debiéramos mirar las cosas de otra perspectiva, y si lo viéramos así entenderíamos la complejidad del problema, y que no basta prohibir ciertas cosas. Se prohíbe el lucro, se prohíbe el copago, se prohíbe la selección, bueno, y mejora todo. No ha mejorado nada, y de hecho ha empeorado, sin que esas cosas sean necesariamente políticas negativas. Pero si se estudian desde el supuesto del que está enfrente siempre es alguien malo que quiere aprovecharse, bueno, estos son los resultados. Deberíamos abrazar esa complejidad en lugar de tratar de buscar explicaciones simples. Claro, es que todos los desequilibrios son malos. Y a veces para generar espacios que son diferentes o distintos, porque la educación es una cuestión que no es una mayonesa, no es vender mayonesa. Entonces, nos han faltado también instituciones más fuertes que fiscalicen, que vayan mirando, que vayan realmente poniendo los acentos donde se ve, ¿no? O sea, yo también creo que, por ejemplo, la selección, pasar de un lado a otro, de un día para otro, era al menos temerario. Sí, y también cómo se viabilizó políticamente eso. Se viabilizó diciendo que los sostenedores eran poco menos que ladrones y que había que controlarlos porque el lucro y por dónde se van a sacar la plata. Y esa manera de aproximarse a un sistema tan complejo es un desequilibrio. Y independiente de que se hizo y ya sería poco probable que se retroceda en eso, ¿por qué no usamos lo que hemos aprendido para arreglar algunos de los problemas que tienen? Por ejemplo, entendiendo que va a ser difícil tener liceos de excelencia públicos si no toleramos un grado de selección. Y eso fue exactamente lo que en algún momento propuso discutir la ministra Cubillo, y se encontró con una barrera durísima cuando se trató simplemente de tratar de mover un poco el consenso que tenía ciertos sectores políticos sobre este tema. O el eje. Es que ¿sabes lo que pasa, Daniel? Esto es una opinión personal. Lo que pasa es que en Chile siempre ha habido mucho abuso y hemos sido muy hipócritas. Entonces, cuando hay mucho abuso y mucha hipocresía, después se genera mucha desconfianza, y las políticas públicas tienden a ser más prohibicionistas y más estrictas. Ponte tú, pongo por caso, para argumentar con un ejemplo que te digo, no se debía lucrar en la educación superior. Todas las universidades privadas lucraban, y todos lo sabían, y se hacían inmobiliarias, y se iban por el lado, y después las universidades privadas se vendían como financieras. Entonces, ¿podemos seguir haciéndonos los locos siempre? No, po. Entonces aquí ha habido uso y abuso. Entonces, cuando después tú dices, oye, entonces tratemos de buscar un punto medio, no sé si me explico, está como ya, que no es un prejuicio siquiera, pero está esta idea de, oye, mira, cuando se les dio manga ancha, cuando se les dio la facilidad, mira en cómo terminó. Sí, es que hay dos cosas. Yo estoy súper de acuerdo en que hay
tanto en el mundo escolar como usted en el superior. Usted no me va a discutir que no se quienes logró en la avanzaron educación superior, digamos, ¿no? Cuando estaba prohibido. y llevaron a la regulación que después llegó a lo que es. La cosa es como si es posible construir una buena regulación tomando como base el discurso de el abuso, del robo, porque no creo que haya sido todas. Y tampoco creo que la foto sea blanco y negro. Es decir, que todo es malo, todo ha sido malo, todo ha sido un robo. Creo, obviamente ese discurso es muy rentable políticamente y te permite a ti sacar todas las reformas que queráis. Es que no es todo, Daniel. El problema es que cuando se hizo, nosotros no fuimos capaces de regular. Pero este era un esfuerzo para regular. Como país. Entonces, de lo que yo le hablo es un desastre muy grande en nuestro país. Es el empobrecimiento de una capa media de una generación que pensó que podía estudiar y no podía estudiar. Y que las universidades le ofrecían pagar en letras, en todo, y por supuesto al primer año se iban para la casa, quedaban con una deuda de profesional, con un trabajo precario de garzón. Y esa cuestión en Chile, y ni hablar de los préstamos y todo lo demás, la que la gente sigue pagando, esa cuestión en Chile caló muy hondo, no es una cuestión menor. Quizás menor para los analistas porque le hacen el análisis, pero no para la gente que lo vive. Entonces, después la conversación, uno entiende, o yo tiendo a pensar, porque yo no he estado en esas conversaciones, en la legislación se empieza a endurecer todo aquello. ¿Me entiendes? Sí, yo no estoy en contra de que se endurezca. Mi punto es que si tú basas la regulación, que es necesaria, como tú mismo lo dijiste, hay que regular porque hubo una desregulación que llevó a un abuso y hay que regularlo. Pero si tú regulas teniendo siempre como anteojera que tú tienes al frente una actividad delictual, y son todas así, y esto es el caso general, cometes errores y excesos, que es, creo, lo que estamos viendo en parte con los liceos emblemáticos. Lógico, porque se quiebran las confianzas. Llegar a ese extremo. Sí, ese es el problema. Sí, por eso tenemos que trabajar en recuperar las confianzas, en ver al otro como un legítimo otro, en empezar a generar nuevas también formas, ideas creativas, diferentes. Bueno, hay tanto por mejorar la educación. Le enviamos un abrazo gigante, Daniela, que esté muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, chao, que vaya bien. Hacemos un alto, volvemos de inmediato.